identificar cuántas líneas va a diseñar y qué tipo de instrumentación va a utilizar, en dónde se va a controlar y o dónde van a ser los circuitos. Y entonces, incluso cuando se bloquee aquí y que se quiera quitar esta válvula, pues entonces esto está lleno con algún material y con alguna presión. Entonces hay que quitar la presión y por eso el punto 6 y 7 son lo que aquí dice que es typical for drains, o sea, el típica para drenaje. Es decir, se coloca una válvula que está cerrada normalmente y un tapón, o si este es un drenaje a presión, pues se conectará a la línea donde se recolecte la del drenaje. Entonces ya se están considerando todos los elementos, poco a poco los vamos mostrando en este tipo de diagramas. Y vamos creciendo desde el concepto de lo que es el simple control de presión. Vean, aquí vamos nosotros avanzando en la cantidad de elementos que mostramos. Inclusive aquí en este no está el convertidor, se puede poner, pero todo esto va sobrecargando los diagramas de tu instrumentación. Sin embargo, ese es como debemos ver nosotros la forma en la que vamos a representar, en este caso, un control de presión. El punto donde se mide, volvemos a lo que vimos en bloques, en los conceptos, y entonces, una vez que el proceso tiene una variante por el movimiento de la válvula, pues hay que medirlo. Aquí hay un sensor, está el transmisor que tiene una indicación, el transmisor envía información al controlador, el controlador maneja la válvula y la válvula es de un actuador neumático, necesita aire, entonces aquí por eso iría un convertidor, ya para más detalle. Y la válvula en caso de falla, cuando no haya señal de control o que se pierda el suministro de aire, entonces aquí la válvula abriría. Quizás aquí simplemente se mantiene la presión, si no se requiere que se mantenga la presión, se cierra. Y así vamos nosotros mostrando, y todos los elementos que pertenecen al circuito de control de presión se van a identificar, además de la letra P inicial y sus funciones, con el número 100. Este va a ser el circuito número 100. Entonces, todo aquel instrumento que forma parte de este circuito de control deberá ser identificado con el número 100 y las funciones que va a realizar. Si quisiéramos poner una alarma, pues le ponemos aquí una H y significará que vamos a tener una alarma por alta presión. Una L y significará que vamos a tener una alarma por baja presión. O podemos derivar de aquí, de esta señal, y podemos colocar un PSH o un PSL y luego una PAH o una PAL. Y estas alarmas dependerán de la señal que transmita este instrumento. Aquí, por ejemplo, en el caso de nivel, en los recipientes se colocan siempre tubería auxiliar de 2 pulgadas, ahí se monta el instrumento sensor de nivel. Vean cómo aquí no se muestra el elemento detector de nivel. Es el LT. Este transmisor tiene integrado un sensor de nivel, que puede ser un flotador, un desplazador, cualquier tipo de instrumento, inclusive una celda de diferencial de presión, un medidor de radar, ultrasónico. Entonces, aquí simplemente decimos necesitamos transmitir el nivel para enviarlo a un centro de control en donde en una pantalla vamos a tener la información compartida con más variables. Entonces, vean, esto va a estar en el centro de control, un LIC 100, y aquí localmente tenemos un indicador de nivel. Pues aquí también se le puso la serie 100, o sea, no choca con lo de presión porque estos serían los circuitos de nivel. Circuito 100 de nivel, transmite, llega al controlador, está en la pantalla compartida, y de aquí envía hacia la válvula, y de la válvula, pues ya la válvula, miren, aquí esta flechita significará que cuando falle la señal, cerrará. Y ven, aquí se le pusieron el L. Y ya también es cuestión del arreglo del dibujo, ¿no? Estos esquemas los he tomado de literatura técnica referente a cómo documentar los diagramas o la parte de la instrumentación.
Y tratado de conservar tal cual están para que vean cómo se representa. Y pues obviamente si este esquema, si yo voy a aplicar ya industrialmente un sistema de control de nivel, pudiera ser una guía para ver los elementos que necesito colocar. Y si no, pues lo tengo que modificar a lo que realmente se va a instalar. Por ejemplo, aquí nuevamente tenemos en el circuito, cuando vimos con bloques, un sensor con un transmisor, un indicador, el controlador, el movimiento el elemento final de control, la modificación con la válvula, y entonces volvemos a medir para ver qué pasó con el nivel en el recipiente, en este caso. Y vean aquí, pues es una línea más pequeña de 2 pulgadas. La válvula de control resultó de 1 pulgada y con su bypass. Entonces, en un principio siempre acostumbren, cuando se va a colocar una válvula de control, normalmente deberá llevar todos estos componentes. 2 válvulas de bloqueo eh, y la válvula de bypass. Si la válvula de control es de cuerpo de globo, esta será de globo. Si la válvula de control es de bola, esta será de bola. Si la válvula de control es de mariposa, esta será de mariposa. Entonces ya también ahí es donde entra, como les comentaba, que ustedes aplicarán lo que vieron como parte básica, los elementos de diseño. Tipos de válvulas, las que bloquean, las que regulan, los accesorios que se requieren para instalar en la tubería algún elemento, un nipple, un couplet, etcétera, y que pueden ser soldados, roscados, bridados. Todo eso lo vamos aplicando en la instrumentación en el momento que requiramos nosotros utilizarlos. Aquí, por ejemplo, vean, todo es bridado. Normalmente todas las conexiones que van a un recipiente se prefiere que sean con brida. Entonces aquí estas válvulas crearán una tubería de 2 pulgadas solo para la instalación de los instrumentos. Ven, aquí se toma por vasos comunicantes. Aquí tendremos instalado el instrumento. Todo eso es con el fin de darle mantenimiento. Miren, si yo coloco el instrumento aquí directo al recipiente, en lugar de tener todo este arreglo de tuberías auxiliares, cuando tenga que sacar el instrumento, posiblemente no, si cierro aquí, puedo retirarlo, pero es más fácil si tengo más instrumentos, entonces puedo yo colocar doble bloqueo, un bloqueo para el equipo y otro para el instrumento. Entonces ya puedo aislar el instrumento sin que tenga ningún problema para interferir con la parte del proceso. Aquí puedo tener a lo mejor otros instrumentos de nivel, unos vidrios, quizás hasta puedo tener un medidor de presión, etcétera. Entonces es una razón por la que se utiliza esta tubería auxiliar de 2 pulgadas para la instalación de los instrumentos de nivel, los detectores y transmisores. Entonces vean cómo aquí estamos aplicando es la nomenclatura, la simbología que nos marca la norma. Ven aquí, por ejemplo, este es el control de una bomba en un tablero auxiliar. ¿Cómo sabemos que es un tablero auxiliar? Porque tenemos la doble línea en las circunferencias. Entonces, esta bomba va a tener aquí en un tablero auxiliar local, va a tener unos selectores manuales. Estos son de hand selector o hand switch. Entonces, estos van a activar el arranque y el paro de la bomba. Y esta L, si nosotros nos va a indicar que vamos a tener una iluminación. Estos van a ser, o son botones, puedo tener los selectores mecánicamente disponibles para oprimir, para girar, y también puedo activar una luz. Es muy común
que para saber cuál está funcionando, yo pueda tener, o para saber si está en servicio, si está detenida, puedo poner esta lámpara en color verde y esta lámpara en color rojo. Entonces, esto es lo que significa. Vamos a tener una serie de botones o un dispositivo manual que puede ser el contacto, lo oprimo o lo giro. Ya físicamente esa es la labor que va a hacer tanto probablemente el ingeniero de instrumentación o el ingeniero de la parte eléctrica. Ahí puede haber una combinación. Entonces, porque hay que estar, para controlar esas bombas hay que entrar al arrancador, el arrancador del motor, y el motor es parte del área eléctrica. Entonces, hay que consultar con la parte eléctrica cómo vamos a tomar esas conexiones para que sirvan de arranque y paro del motor de esta bomba. Y estos botones van a una lógica de control del motor con este rombo. Y a la descarga de la bomba tenemos aquí un indicador de presión que va a estar localmente instalado. Y está antes de la check para que en caso de una contrapresión, pues no nos alteren. Cuando en algún caso pudiera estar la bomba fuera de servicio, este indicador nos dirá que no hay presión, aunque por este lado pudiera haber una contrapresión determinada. Si la bomba está detenida, no hay presión. Si esta check no existiera y hubiera una presión aquí, si la bomba estuviera detenida, esta presión puede venir y hacer a lo mejor operar en forma inversa la bomba. O alguna corriente de una columna que se pueda generar, pues pudiera también ocasionar un problema con la bomba. Entonces, por eso es muy conveniente poner estas checks. Y luego ya tenemos aquí una válvula que se va a controlar manualmente también en el mismo tablero. Esta válvula se va a abrir y cerrar. Para abrir y cerrar esta válvula, utilizamos una válvula de solenoide. Esta HY identifica la válvula de solenoide. Y esta, ¿se acuerdan qué es Z? Posición. La posición. Obviamente aquí nos interesa la posición de la válvula. Ven, aquí vemos otra aplicación de otras letras, ¿no? La H, que es manual de hand. Aquí vamos a arrancar y parar manualmente el motor de la bomba. Es muy común que aunque pudiéramos tener, si puedo tener una regla donde tenga también botones en el centro de control y también a pie de máquina. Entonces aquí tenemos parte de cómo vamos creando el tipo de instrumento, cómo queremos que se opere esa bomba. Nosotros vamos fijando la filosofía o criterio de cómo se va a operar esa bomba en ese proceso. Por eso ustedes ya deben ir poco a poco pensando en que lo que van definiendo cuando se apoyen con la instrumentación nos va a ayudar para que el que la vaya a operar tenga la opción local. Quiere decir que aquí se va a tener un tablerito donde se instalen esos botones o esas lámparas para que arranquen la bomba, el arrancador de la bomba. Van hacia el arrancador de la bomba. El arrancador de la bomba puede estar también localmente o puede estar en un centro de control de motores. Entonces, la parte eléctrica, donde controla los motores, nosotros tenemos un centro de control para controlar la operación de la planta. Y el ingeniero del área eléctrica tiene un centro de control de motores. En ese centro de control de motores se hacen acondicionamientos para poder tomar las señales para controlar ese motor, para que el operador pueda manejar el motor y la bomba consecuentemente. Y este manómetro ¿dónde va a estar este manómetro? Pues localmente instalado. Aquí está una conexión antes de la check. Ven, es importante el orden en que vamos colocando los elementos. No es de que como caiga, es por eso aquí es la intención de que este manómetro debe instalarse antes de la válvula check. Y esta válvula check está antes de la válvula de
cierre, de corte. Esta válvula puede estar abierta o cerrada y la vamos a controlar con este selector, que va a activar la bobina de esta válvula solenoide y va a cambiar un suministro neumático para que esta válvula abra o cierre totalmente. O sea, esta válvula nada más va a operar o está completamente abierta o está completamente cerrada. Y entonces aquí tenemos el interruptor de posición montado en la válvula. Y este interruptor de posición ZSH quiere decir que la válvula es cuando esté completamente abierta. Le va a indicar, y entonces aquí voy a saber, esta es una lámpara, que va a tener esa indicación de que la válvula está abierta. Inclusive aquí hay que ponerle ZLH. Y esto va a una lógica. Es decir, esto puede participar en paros de emergencia, paros parciales, y esto viene precisamente, este rombo significa que puede estar ligada al controlador programable que proteja la instalación en cuestiones de seguridad, en caso de alguna emergencia. O también para un arranque automático, un paro automático, etcétera. Aquí esto es un elemento que va a tener una participación en circuitos lógicos. Entonces, toda esta filosofía, todo este criterio va siendo definido por el ingeniero de proceso. Y por eso cuando decimos, pues hay que colocar una bomba, ¿sí? Pues primero nos encargamos de decir, bueno, ¿cuánto debe manejar? ¿Qué tipo de bomba debe de ser? ¿Cómo la vamos a mover? ¿Con motor eléctrico? ¿Con una turbina? Dependiendo de su potencia. Todo eso lo calculamos y vamos mostrando también simbólicamente. De acuerdo a este símbolo, pues aquí es una bomba centrífuga. Y lo que vamos a utilizar para controlarla, pues es el motor. Con eso arrancamos o paramos. Le quitamos o le damos potencia al motor, la energía, ¿no? Y también esta válvula pues, va a estar normalmente abierta y en condición de falla va a cerrar. Pero aquí está la flechita, significará que cuando hay una falla, esta válvula va a cerrar. Y la podemos cerrar manualmente desde un tablero auxiliar. Por eso está la doble raya. Y esta válvula, que es un elemento que pertenece al circuito 400, es una HY, es una válvula solenoide. Muchas veces, ya cuando veamos el tema de las válvulas, les voy a mostrar cómo son las válvulas de solenoide, porque muchos los ponen como que si esta fuera a controlar directamente, y no, esta es un auxiliar para controlar la válvula del proceso. Mira, aunque esta válvula es de 2 pulgadas, esta valvulita normalmente va a ser de 1/4 de pulgada, va a ser muy pequeña. Y entonces aquí indicamos que necesitamos tener la posición de la válvula y con una iluminación en el tablero local. Vean cómo todo ese tipo de elementos, ahorita lo estoy utilizando, lo estoy explicando cómo lo vamos generando, pero lo que me interesa también es que vean que realmente estamos nosotros proponiendo cómo debemos medir, controlar o mostrar la instrumentación con pura nomenclatura y simbología. Estamos diciendo si es local, si está en un tablero, si va a ser automático, si va a ser manual, si va a ser remoto, si pertenece a una cuestión lógica, si interviene en la seguridad, etcétera. Pero estamos pensando en la operación. Por eso yo desde un principio en la parte introductoria, por eso adopté ese concepto de la operabilidad de los procesos. ¿Para qué nos sirve la instrumentación? Pues para hacer los procesos operables. Y para que sean operables tenemos que cubrir no solamente la operación normal, sino las condiciones de emergencia, las condiciones de riesgo. Y por eso les mostré las capas de protección que puede existir en una instalación industrial, en donde según los niveles de seguridad que queramos tener, vamos agregando diferentes tipos de instrumentación. Si el proceso es noble y no tiene muchos problemas para protegerlo, pues quizás nos quedemos nada más con las primeras capas, la de la operación normal, la operación básica. Sí se va entendiendo la relación de cómo es por qué les doy las capas de protección, qué les hablo de cómo la instrumentación puede ayudarnos, por qué les di el concepto de operabilidad,
porque esa es la idea que tenemos que aplicar para poder usar la instrumentación. O sea, nosotros no vamos a ser instrumentistas a excepción que nos especialicemos. Vamos a ser usuarios de la instrumentación para operar las plantas y entregar la producción comprometida día a día. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, profe. No, nada más. No, profe. Más a detalle todavía, ¿no? A ver, como alguien más habló. A ver, vuélvame a preguntar. Yo. Que si todo esto lo vamos a ver ahorita más a detalle. Bueno, un poquito más adelante. Bueno, vamos a ver cada variable. Los sensores, los transmisores y los tipos de controladores. Sí, vamos a ver más las nociones de cada elemento. Obviamente, pues, nada más con la intención de ir conociendo qué componentes, cómo son. Vamos a ver, obviamente, las válvulas, los transmisores, los sensores de las diferentes variables. Pero la propuesta inicial de los componentes que requerimos en un circuito, aquí lo que es de la parte básica de bloques, lo estoy transformando lo mismo, pero con símbolos. Y ya le estoy poniendo alguna variable. ¿Se recuerdan que vimos en bloques que había un sensor, un bloque para el proceso, una retroalimentación, una transmisión, una comparación con el controlador y luego un elemento final? Pues aquí, este es lo mismo, vean, siempre hay un sensor, pero vean aquí que les vamos a ver la variable presión y vamos a ver que los sensores están integrados a los transmisores. O sea, no puedo yo especificar un sensor que esté aquí metido en el equipo, en el reactor, y luego que se conecte con el transmisor. Normalmente, pues ya los fabricantes de sensores de presión lo integran los transmisores. Por eso, y además, aunque aquí sabemos que hay un transmisor, un sensor, pero no le ponemos PTPE, digo, ya son conceptos por la forma física en la que se fabrican los instrumentos. Entonces, obviamente, para que esta presión se transmita, pues hay que detectarla. Para detectarla necesitamos un sensor, un elemento primario. ¿Dónde está el elemento primario? Integrado a este transmisor. Entonces, es lo que vamos a ir viendo. Luego, este transmisor enviará una señal de 420 miliamperes y aquí vean, envía hacia un controlador que va a estar en una pantalla compartida y que va a tener una alarma por alta presión. Y que este controlador va a enviar hacia la válvula y antes de llegar a la válvula va a tener una conversión de corriente de 420 miliamperes a 3 a 15. Y esta válvula que va a controlar la presión en el reactor pasa a través de una válvula de 3 vías que está también operada con una solenoide. Esta, en el control normal, la presión se mide, se compara. Si sale una señal de control, que siempre sale, se convierte, sale una señal neumática y pasa por estos dos puertos. De este puerto 1 pasa a este puerto 2 y se va hacia la válvula. Y la mantiene abierta o cerrada dependiendo, parcialmente dependiendo de la cantidad de señal que le envíe. Cuando la presión se incremente demasiado, esta alarma nos avisará que la presión aumentó, pero cuando sea muy alta, quiere decir que ya hay un problema más severo. Entonces ya no queremos que la válvula siga entregando alimentación al reactor. Hay que quitarle la presión. Suena este interruptor por muy alta presión, activará esta alarma por muy alta presión. Y vean aquí, esto depende del mismo transmisor. Este interruptor activa la alarma y a su vez, dentro del circuito, activa la acción de esta solenoide. Entonces, si la señal venía en este sentido, cambia la posición de los puertos. Cuando yo energizo o desenergizo, esta es una bobina. Esta solenoide es el equivalente a un embobinado eléctrico que le puedo dar o quitar energía. Entonces, cuando le quite o le dé energía, porque puedo operar de las dos maneras, ya más al detalle. Entonces, esta válvula que estaba en estos dos puertos conectados, se cierra este puerto y se abre este que dice venteo. Entonces, el aire que estaba aquí se va. Cuando el aire se va, la válvula cierra.
Por eso aquí tenemos la FC, que significa fail close, que en condición de falla, es decir, cuando no tenga señal que la controle, la válvula debe cerrar, que eso es lo que hace este circuito. Por eso, como ingenieros de proceso, entonces definimos primero que tenemos un reactor de determinadas características, definimos a qué presión debe de operar, definimos que normalmente en caso de cierta variabilidad, pues la vamos a estar controlando normalmente con la válvula, que va a estar parcialmente abierta. Pero en casos de emergencia que empiecen a tener situaciones de riesgo, que la presión se haya incrementado demasiado, en el valor en el que ajustemos bien, aquí tenemos que dar el rango de presiones, el valor que se debe controlar, el punto que se debe ajustar esta alarma, el punto en donde se debe ajustar este interruptor y que a su vez active la alarma y que a su vez active esta bobina y que cierre la válvula. Como esta es una condición de seguridad, la válvula permanecerá cerrada. Cuando la presión se restablezca, entonces esta válvula sigue cerrada. Entonces se tiene que ir al campo en donde está ese solenoide y esta solenoide se debe de seleccionar con una reposición manual, que es lo que significa esta R. Esta reposición manual significa que va a tener una palanca o un medio para reajustar la válvula para que quede ya nuevamente en condiciones normales. Entonces, todo este detalle, todos estos conceptos ahorita, pues sí, obviamente van creciendo en detalles. Y obviamente, pues llegamos al límite en donde para continuar con más detalles, pues ya se requiere volverse especialista del área de instrumentación. Por eso, estos diagramas se le entregan tanto a los ingenieros de tuberías, por decir por el nombre de tubería de instrumentación, y a los ingenieros de instrumentación o de automatización. Y ellos se encargarán ya de especificar cada tipo de instrumento que le hayamos definido que requerimos para que este proceso sea controlable y esté protegido. Entonces, la primera labor de nosotros es entender que el proceso requiere el control de la presión y la protección por una sobrepresión. Entonces, por eso debemos ir aprendiendo parte de cómo elaborar los circuitos y los componentes de un sistema de control. Entonces, esto pues, es lo básico, es aprender que necesitamos un sensor o un detector, un elemento de transmisión, un elemento de control que compare y un elemento de conversión para que pueda mover, que esta válvula va a ser neumática. Todos estos elementos son propuestos por ingenieros de procesos especialistas en diagramas de tubería e instrumentación. Y normalmente el ingeniero de proceso es, en su lugar es, la especialidad más común es un ingeniero químico, porque es el que conoce mejor los procesos. ¿Sí, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Entonces, No, por eso nosotros cuando ya vamos creciendo, que ya ustedes van hacia la puerta de salida, pues cada vez deben de pensar más cómo van a operar una planta. No solamente, no es necesario que digan, pues tengo que trabajar en ella, no, simplemente conceptualizar que todo lo que hagamos lleve la tendencia de que eso debe convertirse en algo real y que funcione. Que funcione significa que sea operable. Por eso la idea de la operabilidad. Si yo coloco este sistema, ¿será más eficiente la operación del reactor, jóvenes? Ahí están, jóvenes. sí sería más profesor, eficiente que una sí. operación manual. Sí, por eso, miren, si recuerdan ahí rápidamente, claro que todo esto es muy extenso. Los 8 conceptos de operabilidad que utilizó el autor de ese concepto, precisamente uno de ellos es, pues, nos ayuda a la eficiencia, nos ayuda a la seguridad, es decir, que tenemos que evaluar todos esos, obviamente si no están los 8 en lo que vamos a evaluar, habrá 4 o 3 o 2 de esos elementos, y es lo que aplicamos para saber que esto debe funcionar, así debe funcionar.
Cuando hacemos la reacción en un principio, como la parte del proceso, pues decimos, llega tanto, sale tanto. Y hay que controlar la presión, y ya. Y así no operará. ¿Cómo va a operar? Pues hay que detectar ¿dónde? Pues en el reactor, porque pude poner la detección de presión aquí en la entrada, es en el reactor, y en la parte superior. Ese tipo de detalles entonces hay que evaluar, bueno, ¿por qué se quiere colocar aquí? Así lo define. Por ejemplo, el ingeniero de instrumentación puede llegar y decir, oye, no te voy a poner aquí el sensor de presión, te lo voy a poner aquí. No, pero no puede, ¿sí? El que define dónde debe medirse la presión es el ingeniero del proceso que dijo aquí, en el reactor, en la parte superior. Porque quizá la reacción, aquí puede haber un hecho de catalizador, o, en fin, entonces la detección de los cambios críticos de presión, pues son en la parte superior, pues aquí es donde se debe medir. No en la salida, no en la entrada, aquí, en el cuerpo del reactor, en la parte superior. Cuando desarrolle la hoja de datos de este equipo, dirá y localizará esta boquilla donde se va a conectar esta toma de presión. Definirá la boquilla en el recipiente para que se conecte el instrumento que va a controlar la presión. También la válvula de control está a la entrada, puede estar a la salida, pero cuando está a la salida, a lo mejor tenemos un retardo en detectar. Bueno, entonces dijo, no, aquí en la entrada, aumenta la presión, cierro. Muy alta la presión, cierro. Si está normal, pues la estoy regulando. La válvula está en posición intermedia. Si empieza a subir la presión, le pongo un aviso. Entonces, todas estas funciones es pensando cómo debe operar, cómo debe funcionar este sistema con el reactor para que el reactor opere bien. Entonces está protegido, va a ser más eficiente, vamos a tener una operación estable, vamos a entregar los productos de la reacción continuos, no vamos a deteriorar la calidad, etcétera, etcétera. Ven cómo así se tiene que analizar cada tipo de equipo, parte, para ir definiendo qué necesitamos controlar, medir, proteger. Y así vamos creando la instrumentación. ¿Algún comentario, jóvenes? No, profe. No, profe. Ahora miren, aquí todo depende de este transmisor de presión, la seguridad y el control normal. Tuviera una situación de un riesgo mayor o quiero realmente no depender del transmisor, entonces el transmisor lo dejo limpiecito para que controle la presión. Ahí está. Ya tengo un circuito el control básico. Aquí en azul cerré en esta elipse, iba a decir una circunferencia, en esta elipse están los elementos del puro control normal de presión, con su aviso de que está incrementándose la presión. Y en esta parte, también en esta elipse, que en rojo, esto estaría ya gobernado por un sistema instrumentado de seguridad, con un controlador programable. En casos de emergencia, entra este sistema instrumentado de seguridad y vean, ya independicé aquí la toma de la presión. Y entonces aquí colocar un interruptor físico directamente conectado al reactor. Estoy protegiendo de una posible falla o un comportamiento irregular de este transmisor. Entonces, para evitar depender de un solo instrumento y por cuestiones de seguridad, pongo un segundo instrumento. Detecto y activa otra vez, ya tengo aquí, por eso es el número 2, circuito número 2, y se agrega otra válvula para cortar. Esta estaría regulando continuamente y en los casos de emergencia, pues esta es la válvula que cerraría. Vean, aquí tiene las mismas, tiene la posición, tiene la válvula solenoide, la reposición manual, pero esto ya pertenece a un controlador programable. Entonces ya tengo, y aquí ya mejoré la capa de protección, ya tengo un segundo controlador automático
que va a poder controlar el reactor y ya no dependo solamente de un instrumento. Entonces, por seguridad, siempre es recomendable que la instrumentación que proteja sea independiente de la operación normal. Entonces, vean, aquí está integrado, todo colgado de un solo transmisor. Y aquí están independientes. ¿Cuál será más segura, esta o esta? La segunda. La segunda. Pues esta es más segura. Profe, ¿Cuál cuesta más, esta o esta? la segunda. Ahora, dicen, pues es que no hay que invertir, vamos a economizar. Y por economizar, destruyo el reactor. ¿Qué es más barato, destruir el reactor o ponerle el sistema instrumentado de seguridad? El sistema instrumentado. El sistema instrumentado. Es precisamente cuando dicen, justifícame ¿por qué se requiere? Pues ya, vamos a ver cuánto cuesta la pérdida de la reacción o la pérdida del reactor o pérdida más, cuando es más crítico, si pudiera haber pérdida de vidas por una sobrepresión y que llegara a destruir el reactor. Entonces, con esto estamos protegidos y no hay daños. Bueno, hay una previsión para reducir el riesgo. ¿Por qué dije que hay una previsión? Porque normalmente el riesgo no lo llevamos a cero. Es difícil. No sé si en algún momento pudiera algo fallar y pues falló el sistema también. Es decir, no tenemos la certeza absoluta, ¿no? Yo le puse los elementos que van a hacer que esto sea operable, sea seguro, continuo, etcétera, estable, pero no hay ninguna garantía de que alguna normalidad, una falta de mantenimiento, una mala operación, etcétera, produzca un problema realmente serio y que digan, bueno, pues ya no pudo ni el sistema de seguridad. Por eso recuerden que si esto llegara a fallar, este CIS, pues ¿qué le pongo aquí al reactor? Pues una válvula de seguridad para que libere la presión, ¿sí? Y esa sería la siguiente capa. Y así vamos instrumentando los sistemas. Entonces, por eso estos ejemplos son para que vayan viendo la idea de cómo se va aplicando. Vamos pasando de los conceptos, de las simbologías, de la nomenclatura, dónde están instrumentos locales, de las funciones, dónde están, qué cosa queremos ver, qué queremos compartir, cuándo son computadoras, cuándo es un sistema lógico, las funciones normales, los tipos de señales, y convertimos el circuito de control de bloques con funciones de instrumentos. Y luego esto se va a convertir cada instrumento en un instrumento real. Por eso les puse aquí ahora esta otra información. Aquí, por ejemplo, cuando decimos que es un instrumento montado en campo, pues aquí está un transmisor. Ven, aquí este transmisor está siendo observada por esta ingeniera en operación. Está checando el valor de la presión o el valor de la variable que esté detectando, que puede ser presión diferencial o presión absoluta, o los dos. Y estos serían los instrumentos que son normalmente accesibles al operador. En un tablero convencional, vean, circunferencia limpia, raya en medio. Y este sería un tablero auxiliar, este de aquí, con doble raya. Que no está aquí no está el tablero. Puede estar en otra área o por separado. Y estos ya son los cuartos de control con pantallas compartidas. Todos llevan un cuadro. Y esto lo comentamos la vez pasada, ¿no? Cómo vamos a ver las variables ya en valor real directo. Ya no es una escala. Y esto pues son los computadores de flujo. Este es un computador que está instalado localmente, montado en campo. Este es el computador. Y este puede estar en un centro de control con su pantallita y este en un tablero auxiliar. Y este sería un PLC. Un PLC en un centro de control, en donde estaremos viendo, aquí está en un monitor convencional, pero sería
o puede usar una tablet. Ya también los PLCs pueden tener interfase gráfica para configurar, para leer la información, para programar. Y aquí está una estación de botones. Ven, aquí hay unos botones de diferente naturaleza. Y aquí está un PLC en un gabinete auxiliar. Y le quitamos la puerta del gabinete y entonces podemos accesar a él. Y esta es la forma de representar pues, las válvulas, en este caso las válvulas de control. El símbolo general sería este. Si es en ángulo, ven aquí está con un corte, podemos tener este tipo de válvulas en ángulo. De mariposa, ven aquí está el disco. Este es el simbolito. Este disco tiene un giro aquí a 90 grados. Este es una válvula de bola para control. Esta bola tiene un ranurado especial para caracterizar el movimiento del flujo que pasa a través de ella. Esta es una válvula de 3 vías que puede servirnos para mezclar o para dividir el flujo. Y aquí ya no puse un ejemplo de 4 vías, pero hay válvulas de 4 vías. Y esta es una válvula de globo, en donde aquí está el tipo de tapón, aquí está el área de paso. ¿Vean? Aquí con este corte se ve ya el tipo de diseño muy diferente de las válvulas manuales. Y estos son los actuadores. Cuando decimos que ponemos un simbolito con esta parte de círculo, aquí, este es el actuador de diafragma, que sería esta parte. Este es el actuador. Este símbolo es este. Porque cuando pongamos el símbolo en los diagramas con esta línea y este círculo, esta circunferencia cortada, significa que el actuador es neumático y este sería un diseño de ellos. Aquí está el vástago y esto se fija al cuerpo de la válvula. Y cuando tengamos válvulas de solenoide, vean aquí, pues también se hace, son accesorios de las válvulas de control. Entonces, ¿cómo puedo tener otro tipo de accesorios? Un motor, este es un motor eléctrico que mueve una válvula muy grande, con mucha potencia. Este es un motor digital, que es un step motor, va recibiendo y se va moviendo en pasos. Este es un actuador neumático de doble acción, abrir y cerrar. Tiene unos pistones. Y ya cuando integramos el actuador con el cuerpo de la válvula, aquí tenemos ya el cuerpo, la tapa de la válvula para ensamblar el actuador, y aquí está un posicionador y un convertidor de señal. Este sería un convertidor. Este sería el Y. Si este es de presión, es PY. Este es PB. Todo este conjunto es una PB. El par actuador válvula es una PB. Y esta es una válvula de globo. Esta es una válvula de mariposa y esta es una válvula de bola. Ya el diseño de los actuadores, el símbolo sigue siendo el mismo. Físicamente, dependiendo de la válvula, pues vamos a, ya la forma de construirla, pues depende del diseño que tengan los fabricantes. Y aquí está un posicionador, un convertidor, y vean, aquí están filtros y reguladores para el aire. Este es un actuador de pistón, este es de diafragma. Entonces, todo ese tipo de actuadores los vamos nosotros definiendo si vamos a requerir una forma específica de mover válvula. Entonces, por eso debemos aprender pues, qué tipo de actuadores se van a utilizar en las válvulas de control. Y aquí ya tenemos, por ejemplo, en la parte de para análisis, aquí tenemos un analizador de oxígeno y de combustibles. Entonces aquí es un analizador que puede detectar el oxígeno en un proceso de combustión y la mezcla o la cantidad de combustibles que está manejando. Y este sería un tipo de diseño de analizadores. Este puede ser también, pero vean aquí está bien sellado. Y los analizadores, aunque aquí la toma dice aquí va a haber una toma de análisis.
La toma de análisis va a requerir una ruta para filtrar, regular, medir y proteger la toma que se haga y que se envíe. Un analizador que está en campo, está IT, significa que este instrumento está instalado en el campo, y entonces por eso físicamente la toma requiere de varios elementos. Entonces aquí estamos tomando la muestra con válvula de bloqueo, un elemento de filtro, un elemento de regulación, una medición de presión, una medición del flujo y una alimentación al analizador. Analiza, detecta y transmite. Y este es un detector de flama. Aquí está la forma en la que está detectando la flama por un principio del espectro ultravioleta. Cuando queramos representar un medidor de flujo en la tubería, este sería para una placa. Y este sería el transmisor que detecta la diferencia de presiones que genera el orificio en esta placa para medir el flujo. Y este sería un elemento que donde tiene dentro una placa, pero que la puedo cambiar a una en operación. Entonces, claro que este cuesta mucho más que este, ¿verdad? Este tiene una cámara para depresurizar, tiene un sujetador de la placa, tiene un sistema de elevación, tiene un sistema de retiro, tiene un sistema de inserción. Pues esto cuesta bastante dinero. Pero nos permite dar mantenimiento sin interrumpir la operación. Este es un tubo Venturi. Vean, aquí está. Este es obviamente un instrumento también para medir flujo. Este es un tubo es un tubo pitot modificado que hace un promedio, tubo pitot promediante, hace un promedio de la presión del lado de donde causa el impacto, el flujo. Esta es una canaleta para medir en descargas abiertas a la atmósfera, descargas de materiales a la atmósfera. Son turbinas para medir flujo. Un elemento rotatorio de rotación. Obviamente estos son los multiconocidos rotámetros, medidores con indicación de flujo, y son de área variable. Estos son medidores de desplazamiento positivo. Entonces vean el simbolito y realmente cómo son los instrumentos. Luego ya entender cómo funciona, pues ya se quiere un poco de más profundidad en el detalle. Este es un medidor magnético con un transmisor integrado. Aquí está el transmisor. Se puede tener también el transmisor separado. Y por eso este medidor tiene aquí integrado el FT. Este es FE, FT. Y este es un medidor ultrasónico. Vean aquí, este es el medidor ultrasónico que puede ya generar corrección del flujo por presión. Aquí está un transmisor de presión, un transmisor de temperatura, y estar conectados con un protocolo de comunicación tipo HART. Y este es un cromatógrafo pequeño. Y para configurar este sistema utilizamos una laptop y entramos a la red. Y este es un gabinete donde está llegando toda la información de campo de estos medidores. Luego ya se desplegarán en el centro de control. Y en campo también puedo configurar este medidor con una laptop y un software de aplicación. Entonces, por eso debemos entender pues algo de la instrumentación, sin que nos volvamos instrumentistas. Es decir, un curso no es para que se conviertan en ingenieros de instrumentación. El curso es para que entiendan que lo que proponemos funcionalmente se convierta en cierto tipo de instrumentos y entender
algo de ellos, ¿no? Es muy básico. Tenemos un curso dentro de las 50 que llevan en toda la carrera, comparado con, como por ejemplo, los ingenieros de automatización, que llevan 50 materias para ligarlas a la automatización y un curso de la parte de proceso. Entonces ellos no están formados para desarrollar procesos, están formados para entender parte de los procesos y poder aplicar la instrumentación para automatizar plantas. Y nosotros estamos enfocados a crear procesos y proponer que hay que controlar las funciones de lo que hay que medir y dónde lo tenemos que medir, localmente, en un centro de control. Y todas esas funciones después se convertirán pues, en instrumentos. Entonces hacemos una interconexión con otros especialistas. Esto es para que podamos entender el lenguaje de otra especialidad y que podamos transmitirle también pues qué es lo que se requiere para el proceso. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Vean, la idea de poner este tipo de analogías, precisamente alguien me comentaba, bueno, ¿por qué ves nada más la pura norma con el simbolito? Hay que mostrar cómo serán los instrumentos, ¿no? Probablemente. ¿De qué tipo? ¿A qué tipo de instrumento nos estamos refiriendo? Como una parte introductoria. Muy general, por eso es que voy bastante rápido, ¿no? No profundizo tanto los detalles porque eso pues es obviamente parte de lo que veremos ya con cada variable. Pero sí para que vean que el proponer un símbolo, aunque no mostramos el instrumento como es, miren aquí, este símbolo, no podemos aquí dibujar el instrumento como tal. Pero sí con esto damos a entender que va a ser un medidor magnético, ultrasónico. Y se van a convertir en esto. Llegado la situación de que se seleccione, se compre, se instale y se ponga en servicio. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Qué les parece la extensión de los instrumentos aplicados? Y todo esto nos van a dar información para que podamos operar las plantas. Y vean cómo, conforme la tecnología nos facilita la intercomunicación de los instrumentos, vean ya todo lo que puede conectar y mediante una red. Cuando un instrumento totalmente mecánico que para medir el flujo como este, pues no hay red. Entonces no significa que esto haya estado mal o que esté mal. No, esta es la tecnología mecánica y esto no tiene manera de avanzar. Esto ya tiene mucho soporte y tiene muchas bases, pero no es comparable con lo que puede hacer con este tipo de sensores, ¿no? De ultrasonido. Esto tiene mucha tecnología y tiene redes y tiene una situación y la detección es mucho más precisa que con la simple placa. Ahora, si en un proceso simple que no requiere mucha exactitud, pues con la placa es suficiente. Entonces, aquí es para que vean la gran variedad de instrumentos que existen. Por ejemplo, una tecnología que ha sido desarrollada ampliamente ahora es los medidores de flujo másico. En la norma del 92 no existía este símbolo. En la norma del 2009 ya apareció. En los 90s, estos fueron desarrollados tremendamente para la parte comercial. Tienen principios desde mucho tiempo atrás, pero no eran desarrollados tan ampliamente como ahora inclusive se utilizan. Empezó 1, 2 fabricantes y ahora ya tenemos 15, muchos fabricantes que desarrollan estos medidores. Y vean, el sensor del flujo másico, pues tiene diferentes formas. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 10. Aquí hay 13 diferentes formas, porque como son patentes por los fabricantes, entonces cada uno fue buscando la forma de detectar la masa para medir el flujo con el mismo principio. Y mecánicamente son diseñados y construidos como lo tienen ya en su marca. Y el símbolo genérico es este.
Normalmente se representa como que necesitamos 2 tubitos que estén detectando el flujo másico, como aquí, 2 flujos. Y aquí hay diferentes formas, diferentes tamaños. ¿Sí ven? Esto que ven aquí es la pura cubierta, ¿eh? Esta parte. Los sensores son algo como esto. Unos tubos en U, que sería el sensor como este de aquí. En nivel, estos son los indicadores de vidrio, LGs. En la nueva norma, los manómetros, los termómetros y los vidrios se identifican como PG, TG, LG, Level Gauge, Pressure Gauge, Temperature Gauge. O sea, sigue siendo medidor, pero ya le quitaron la parte de la I, aunque puede haber también indicadores de nivel. Por ejemplo, en este caso, aquí hay un indicador con unas laminillas. Es un indicador magnético para medir el nivel, cuando el vidrio puede ser en un proceso, puede haber riesgo de ruptura. Y si el fluido es corrosivo, de alta presión, alta temperatura, pues habría problemas con la seguridad. Entonces se ponen cámaras de acero y se colocan seguidores magnéticos. Y son un transmisor de nivel de presión, con una conexión en la parte inferior del tanque. Esta es la boquilla para la toma de la presión de la columna de nivel de líquido. Y estos son para una presión diferencial, con 2 conexiones para sellar para un fluido corrosivo. Aquí está un simple manómetro de I. Aquí está un transmisor de presión con su válvula de bloqueo y de purga. Y aquí podemos conectar en la misma toma el manómetro y el transmisor. Y luego este transmisor mandarlo a una indicación remota. Este es un elemento de temperatura, que puede ser un termopar o una termoresistencia. Y por eso es el elemento que no está conectado al instrumento secundario, al transmisor. Este es un termómetro y este es un termopozo. Este es el termopozo, que es un tubo de protección, y este es el termómetro, que se inserta aquí. Con este termopozo se puede retirar sin parar el proceso. Nuevamente, la forma de instalación, y pensando en el mantenimiento y la revisión de los instrumentos, siempre tenemos que ver la forma de poderlo retirar sin detener el proceso. No debemos detener un proceso por verificar un instrumento. Hay que instalarlo adecuadamente, con los elementos adecuados. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, profesor, claro. Entonces, esta segunda parte, digo, me fui rápido, porque obviamente son la representación de los instrumentos como se espera que sean ya en la realidad, ¿no? Después del trabajo de un ingeniero de instrumentación. O sea, de lo que proponemos, se van a convertir en esto. Ahora, si nos volvemos especialistas, ingeniero. Muy bien, les voy a mostrar para que vean la nomenclatura y la simbología. A ver, déjenme abrir aquí.
A ver, jóvenes, ¿ya se ve en pantalla? Sí, profe, ya se ve. Ya. Bueno, en cualquier proyecto de ingeniería, de cualquier planta, los diagramas que se desarrollan y cuando llegamos a la parte de la instrumentación, se representa o siempre hay gente que inicia o hay personas que pues, no solamente no son de la especialidad, sino que tienen que consultar el diagrama y de repente pues, les llama la atención algún símbolo o algo que sea utilizado en forma específica, pues aquí se aclara y se pone qué quiso representar el ingeniero o los grupos de ingenieros que hizo estos diagramas. Hicieron estos diagramas como qué mostrar con cada símbolo, quieren mostrar con cada símbolo. Entonces por eso se pone este plano, lo voy a ampliar aquí. Entonces, primero vean que es para los diagramas de teoría de instrumentación, cuando se desarrolla la ingeniería básica, y que entonces tenemos los símbolos y leyendas. Entonces, esta planta ya está trabajando, ya tiene tiempo funcionando. Entonces, ¿qué hacen para la instrumentación? Bueno, pues vean, algunos específicamente seleccionan las funciones de los instrumentos y otros, como en este caso, todo es válido, pues ponen la tabla. Por eso les digo, el manejo de la tabla para identificar las funciones de los instrumentos es esencial. No hay que aprenderla de memoria, hay que aprender a manejarla. ¿Cuál es la primera letra? ¿Por qué tengo que poner la primera letra? Y luego las siguientes funciones. ¿Cuáles son modificadores y cuáles son funciones? Indicación, alarma, control. Entonces hay que diferenciar muy bien. Veíamos el caso de la presión diferencial. Con la D, este modificador, pues es PD, significa la diferencial de presión. Y ven aquí, para este proyecto en particular, y con esta tabla que aquí incluyeron como parte de ese proyecto, como es de alcance de ese proyecto en forma específica, vean la parte de la C que aparecía como la elección del usuario. Aquí ya le ponen que esto puede ser con algún medidor de conductividad. Y está la D como densidad. Para este proyecto ya aquí definieron que aquí, cuando aparezca la D, va a ser densidad en primera letra. Cuando aparezca la D en segunda letra como modificador, va a ser, por ejemplo, presión diferencial. ¿Sí, jóvenes? Bien, entonces aquí pusieron pues, toda la tabla. No necesariamente aquí deben estar cubiertos todos los tipos de instrumentos y funciones que se van a utilizar en el proyecto. Vean aquí la M, que es normalmente utilizado para humedad. Aquí también dice que lo van a utilizar para mezcla. Pero los términos en inglés pueden ser humidity o moisture. Entonces, realmente la M es de humedad, de moisture. Pero, como el proyecto es específico, si tuvieran algún punto de mezcla, pues dice que también representa la M en primera letra. Vean cómo también hay una parte libre, en donde yo puedo decidir pues, qué represento, pero variables no comunes. La parte tradicional y convencional siempre será, por ejemplo, aquí presiones, la P. Y vean, nivel no le ponen N, es la L. Entonces se respeta. Las letras que ya están definidas no son modificables, o sea, no son intercambiables para definir otra variable. Ya están fijas. Las que son a elección del usuario, sí las puedo adecuar. ¿Sí? Entonces vean, aquí está lo de cantidad o el total para integrar. Entonces, radiactividad, aquí definieron la R, velocidad o frecuencia, que es, ya está eso nominal. Entonces aquí utilizaron también las mismas, toda la tabla, Z posición, la Y, relevadores, para calculadores, y la B, la V como vibración y como una función secundaria, la válvula.
para multivariable la U en primera letra. Y también representan, aquí están, los más utilizados: instrumento local, instrumento en tablero, convencional, en tablero local, 2 rayitas, en sistemas de control distribuido. Aquí está, siempre que es una pantalla compartida, lleva este cuadro. El interlock, que es es el sistema lógico es una interconexión, están asegurados, es como si estuvieran asegurados en una red programada para una secuencia de paro. Si aquí voy a enlazar todos los elementos que están interconectados en forma segura, como con un candado, para poder asegurar el paro de una planta o el paro de un equipo, etcétera. Por eso en inglés pues, le ponen el interlock. Mucha gente se queda con el término, oye, vamos a hacer un interlock, que significa que vamos a interconectar diferentes instrumentos y sus funciones en una secuencia para que sea segura y lógicamente nos conduzca a un paro de la planta. Aquí está el hexágono, que es una unidad de control por una computadora, y todo el rombo pues, es un PLC, un controlador reprogramable. Y aquí ya viene lo de las tuberías, y viene algo de símbolos de equipos, y viene también parte de la representación de los tipos de actuadores con motor eléctrico. Mira, por eso les decía, este símbolo es un genérico. Es un actuador diafragma con resorte, motor eléctrico, electrohidráulico, de diafragma con un volante manual, de tipo pistón, de acción doble. Entonces, parte de esto es como vamos a mostrar los tipos de actuadores. El embobinado de una solenoide con su válvula de 3 vías y los medidores de flujo, las válvulas de control con transductores, reguladores, válvulas de seguridad. Ven, aquí está PSV, este es el Pressure Safety Valve. Pressure Safety Valve. Este es un resorte que se ajusta y que es vencido contra el disco, vence y abre para descargar la presión de un proceso. Ven, aquí está el medidor. Aquí hay un error, no es coriólisis, es coriolis. No sé por qué mucha gente usa coriólisis, es coriolis. He visto con frecuencia que es coriólisis, es coriolis. Le sobra lo IS. Pero en fin, este es el principio de los medidores básicos. Ya vimos que había 13 formas diferentes del sensor. Ven aquí desplazamiento positivo, rotámetro. En algunos símbolos son similares a los que vimos ahorita rápidamente en la norma. Vean. Y obviamente toda la nomenclatura de tuberías, identificación de equipos, señales de instrumentos, señales de tubería, señales electromagnéticas o sónicas a instrumentos. En este caso aquí debería decir que estés guiada. No lo tienen aquí. De repente se vuelve muy genérico y que ya después hacen después un copy-paste y le ponen para el siguiente proyecto y a veces ya no lo revisan. Bueno, la idea es aquí que vean que esto se aplica, ¿sí? Que es real. O sea, el uso de esta nomenclatura, de esta norma, y cómo identificar los instrumentos con funciones y con letras y nomenclatura, es con esa norma. ¿Sí, jóvenes? ¿Algún comentario? ¿No? No, profe. ¿Qué dice aquí? Los perdí. A ver, entonces ahora les voy a mostrar un DTI de este mismo proyecto, ya aplicada a la instrumentación. De repente, cuando veo aquí
¿Quién está de cabeza? Porque siempre que abro aquí, de repente me descontrola porque la veo de cabeza y a ver si no giro la pantalla, ¿no? Bueno, vamos a ver. Aquí, ahí está. Aquí su compañera que está de cabeza de repente me hace pensar que de repente giré la pantalla, pero no, la que está girada es ella, ¿verdad? Bueno, ¿ya se ve, jóvenes? Sí, profe, ya se Sí, ve. profe. Sí, profe. Bueno, aquí tenemos ya un DT ya aplicado para un determinado equipo. Entonces, este equipo, ahí se ve, ¿no? Entonces, esta es una esfera de almacenamiento de gas LP. Esta esfera tiene aquí, siempre se define de qué características son los equipos. Entonces, vean, aquí tenemos en inglés y en español. Son dos esferas para almacenamiento de gas licuado, de petróleo, gas LP, que van a manejar 20,000 barriles equivalentes a 1,557 toneladas. Pero se van a operar a 16,000 barriles, es decir, no se van a operar a su capacidad total, ningún equipo, sobre todo que este es un líquido muy volátil. En este caso, el gas está licuado, por eso está en fase líquida. Entonces tiene 1,246 toneladas, que es la que podemos utilizar. Así lo diseñó el ingeniero de proceso, y le dio una esfera de 18 metros de diámetro, o 60 pies, con presión de diseño de 225 libras, y temperatura de diseño de 165 Fahrenheit, o 74 centígrados. Esto significa que va a tener aquí como 11 kilos de presión. Realmente el LP a esa presión es líquido. A 12 kilos. El LP cuando se transporta en las pipas que los autotanques que andan entregando a domicilio, pues va como a 11, 12 kilos. No, va como a 10, 9 kilos, 10, como 9 kilos. 9 kilos, 10, 8 kilos, por ahí así. Y que aquí cuando está almacenado puede estar a 15 kilos, 14 kilos, etc. Entonces, vean, por está diseñado a 225, que son como 15 kilos, más o menos. 15 kilos de presión de diseño. Puede operar como a 12 kilos, en fin. Siempre en estado líquido. Pero si llegara a vaporizar, pues obviamente por eso se deja también este espacio de vapor, 20, por eso utiliza el 80% nada más de su capacidad. Vean, entonces, esta esfera pues tiene mucha instrumentación. Entonces, el ingeniero de proceso que la diseñó definió aquí LALL, LAL, LAH y LAHH. O sea, además de definir la dimensión y la capacidad, define las alturas. Medir nivel, pues es medir una longitud, en donde está el nivel de líquido. ¿Qué significa LAHH, jóvenes? Alarma por muy alto nivel. Alarma por muy alto nivel. La LAH. Alarma por alto nivel. LAL. Alarma por bajo Alarma nivel. Y LALL. Alarma por muy bajo nivel. Entonces, el ingeniero de proceso tiene que definir, miren, ya definió la capacidad total, la capacidad de operación, la presión de operación. Entonces, cuando esté llena, pues va a servir para que estemos también trasvasando, enviando el material para llenar pipas o vehículos que carguen gas licuado en una terminal. Entonces, cuando esté el 80%, cuando lo está llenando, entonces piensa, pues operativamente, cuando llegue el 80%, aquí hay que cerrar
Ya, ahí se detiene el llenado. Queda lista para poder llenar otros vehículos. Cuando se usa, empieza a bajar el nivel y cuando llegue al 10% del volumen, ya entonces la alarma suena y hay que parar. La bomba ya no debe succionar de esta esfera. Cerrar la válvula de salida y parar la bomba. Si por alguna causa llegara a haber un descontrol y cuando estoy llenando se pasa del 80%, pues no voy a esperar a que llegue al 100, al 85, pongo una alarma por muy alto nivel. Igual, cuando ya el nivel bajó al 10 y sigue bajando, pues entonces para no tener problemas con la bomba o con la carga, pues mando aquí en el sistema de emergencia parar. Entonces, entre el 10 y el 80% se requiere un transmisor de nivel, cuya conexión va a ser de 6 pulgadas y que está en la parte superior. Y ese transmisor de nivel va a enviar la información a un sistema de control distribuido. Y de ese transmisor de nivel también, y se le van a interconectar mediciones de temperatura y presión. Entonces, vamos a tener mediciones. ¿Qué significa que tenemos estas 4 esferas limpias, jóvenes? Primero, ¿dónde va a estar el transmisor? Con esta nomenclatura. En campo, ¿no? Arriba de la esfera, aquí. ¿Y dónde va a estar? En la parte superior de la esfera. Luego, ¿estos instrumentos dónde están? También en campo. En campo. ¿Y qué son? TI, Es indicador de temperatura. PI, Indicador de presión. LI, Indicador de Indicador de nivel. nivel. DI, Indicador de densidad. de densidad, de acuerdo a lo que vimos previamente en el plano establecido de nomenclatura, ¿no? Y luego va a transmitir, miren, aquí esta información lo va a conectar aquí a uno de manera local, en señales eléctricas, pero va a enviar por un canal de comunicaciones, que es lo que significa el RS485, va a enviar al sistema de control distribuido. Y en el sistema de control distribuido, en la pantalla, se van a desplegar las mismas variables, indicador de presión, de temperatura, de niveles de densidad, pero ya en la pantalla compartida. Y aquí le agregó que este PI le puso una H. Esto significa que aquí se requiere una alarma por alta presión. Puede haber puesto una circunferencia también y ponerle PAH, pero esto es válido también. Aquí simplificamos. Vean cómo queda lleno el espacio para los diagramas, se llenan. Entonces, ponerle más instrumentos, detallarlo más, pues también nos complica. Entonces, aquí esta H también significa que tiene una alarma por alta presión. Aquí donde está el LI, le puso una H y una L. ¿Qué significarán? Jóvenes. Por alto nivel. Alto nivel, la H. Y la L. Y por bajo nivel, la L. Y esos instrumentos, esas alarmas, van a ser activadas dependiendo de la señal que llegue al transmisor. ¿De acuerdo? Va a ser activada por la señal de un transmisor. ¿Dónde están las alarmas por muy alto y por muy bajo nivel? Ah, pues están independientes, como son de protección o de emergencia. Aquí coloco un interruptor, como vimos ahorita en el DTI de presión de PSHH, un interruptor de nivel independiente del transmisor para activar mediante el sistema de paro de un controlador programable una alarma y que este control programable pueda cerrar la válvula de alimentación. Y en la parte inferior, cuando esté muy bajo el nivel, en forma independiente va a colocar un interruptor de nivel que va a estar interconectado a la lógica de un sistema de paro con un PLC, va a activar la alarma y a su vez con este sistema va a provocar que se paren las bombas y se cierre la válvula de salida. ¿Dónde está la válvula de entrada? Buscamos la válvula de entrada y aquí está la válvula de entrada. Entonces la válvula de entrada va a estar gobernada
por un sistema del PLC. Cierra la válvula. Entonces, este sistema de paro, además de ser un paro general, aquí va a haber una lógica, va independizando. Este paro, esta lógica, va a provocar que esta válvula se cierre. ¿Cuándo va a ser? Cuando el nivel sea alto o cuando hay otra condición normal en la planta. Entonces, va a provocar que esta válvula se cierre. La LSHH activa la alarma y manda a la lógica, al sistema de interconexión, al interlock, interconectados los instrumentos que tengan que activarse para cerrar esta válvula. Y esta válvula, por su tamaño y servicio y diseño, tiene una válvula operada con un actuador de pistón. Y nada más va a operar. La válvula está normalmente abierta cuando está llenando y se va a cerrar cuando llegue al punto del 80%. Y cuando hay una emergencia, el sistema la va a cerrar forzadamente. ¿Sí? Si falló uno, la cierra el sistema automáticamente para que no haya un sobrellenado. Claro, ya se va complicando, ¿no? Vean cómo ya tiene más funciones, más instrumentos. Y esto, pues, no lo hizo de la noche a la mañana, pues ya está elaborado, ya ahorita yo se lo estoy explicando cómo está. Obviamente esto lo hizo otro tipo de ingeniero, el responsable de ese proyecto, de esta parte. Y yo no me les estoy mostrando cómo estoy interpretando lo que usa. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Pues el ingeniero de instrumentación, bueno, pues seleccionar los instrumentos de acuerdo a lo que requiere este sistema. Y este actuador de esta válvula, aquí tiene una línea llena que dice que tiene ZSO y ZSC. ¿Qué son, jóvenes? ZSO y ZSC. ¿Qué es Z? Posición. Posición. Claro que me interesa saber la posición de la válvula, ¿no? Me interesa ver la posición. ¿Y qué es ZSO? Bueno, Z posición. SO y SC. Hay que ir a la tablita. Y en segunda posición, aquí, ¿qué es la S? Interruptor. Interruptor. Y la O y la C. Vamos a la tablita y vamos a ver que son open y close. Abierto, cerrado. A ver cómo no le puso para abierto la A. En la C coincide, pero en el open, en el abierto, no le pone la A, le pone la O, porque así está la norma. ¿Sí me explico, jóvenes? ZSO es la posición abierta, que cuando la válvula está abierta, este interruptor va a mandar la indicación de que la válvula está abierta. Y cuando se cierre, va a mandar la información de que la válvula está cerrada. Entra el sistema de paro o de interconexión en el tablero y vamos a tener una indicación de la válvula abierta con un color, en fin. Y entonces va generándose, vean, aquí tienen una serie de elementos en donde ahorita lo que me interesa es que vean que estamos aplicando la nomenclatura y simbología tal cual, ¿no? A ver, aquí, vean aquí tiene un PIT y un PI. Y tiene una conexión aquí de 2 pulgadas. De la misma conexión, dice que con una válvula de 3/4, aquí te ponen más detalle, bloquean, y ¿qué es el PI? ¿Qué es el PI, jóvenes? Indicador Un de presión. manómetro, indicador de presión, que va a ser un manómetro. Y luego tienen un PIT. Dirían, ¿es doble que esté esta ahí con esta ahí? ¿Será suficiente con este? Y aquí tenemos un PIT. ¿Qué es este PIT? Transmisor indicador de presión. Transmisor indicador de presión. Sí es conveniente tener. ¿Dónde va a estar? Miren, esta esfera tiene 18 metros. Y dice que se deben conectar en la parte superior. Entonces, esta instrumentación va a estar a 18 metros o más, pues.
aquí va a haber una plataforma operativa, pero para ver la presión, habría que ir y subir las escaleras, parte superior, presión que era, y también el transmisor. Entonces aquí tenemos presión, nivel, alarmas, PIT. Transmisor indicador de temperatura. Entonces, en esta esfera se está monitoreando los niveles, la temperatura, la presión, la densidad. ¿Sí? A ver, aquí este sí va a ser. ¿Qué es DPIT? Transmisor indicador de diferencial de presión. Sí, este es un modificador. Debería ser PDIT, pero bueno, porque se puede confundir con densidad. ¿Por qué le dejó la densidad? Esto mide la diferencial de presión, pero también puede servirnos como un indicador de la densidad. La presión de una columna es igual a ρ por G por H. ¿Sí, jóvenes? La densidad por la gravedad, por la altura de la columna. Si tenemos la altura de la columna o la presión que estamos midiendo que ejerce la columna, ¿puedo despejar la densidad? O sea, aquí va a ser una variable calculada indirectamente de la presión que ejerce una columna de líquido. Cuando cambie la densidad, pues cambia la altura de la columna, ¿no, jóvenes? ¿Sí? Vean cómo estamos utilizando nuestros principios básicos que vimos en la escuela, ¿no? ¿Sí o no? Y lo estamos reflejando Sí, aquí en la instrumentación. Entonces, el ingeniero de instrumentación tendrá que seleccionar un transmisor de presión diferencial que nos dé la presión de esa columna y que nosotros calculemos la densidad, que va a ser una densidad calculada. Desde luego que hay densitómetros también para medir directamente la densidad. Pero la densidad puede ser variable. Si la densidad es variable, cambia la columna, la altura de la columna. Es una forma de detectar densidad. Y además, ya después veremos qué tipo de transmisor de nivel. Aquí podemos utilizar uno por radar o por ultrasonido o por una cinta, etcétera. Un sistema mecánico o un sistema de nueva tecnología. Entonces, ven como aquí lo que me interesa es que vean que realmente se aplica la nomenclatura que vimos de la norma. Y cuando la presión siga aumentando, ya vimos que tenemos medición normal, medición de emergencia, control, programable. Si todavía la presión siguiera aumentando, entonces entran las válvulas de seguridad. Pressure Safety Valve. Y como puede ser una cantidad, aquí están ajustadas a diferentes valores de presión. Está a 16 kilos. Cuando aumente la presión, abre primero esta a 15.82. Recuerdan que está diseñada a la presión de 15 libras, perdón, de 15 kilos, 225 libras. Así yo calculé más o menos 15 kilos. Bueno, a 225. Cuando llega esta presión de diseño, son 15.82, ya calculado. Entonces aquí abriría una parte, entonces debe estar operando a una presión más baja. ¿Sí? Les decía 12 kilos o 13 kilos allá. Cuando llega la de diseño, abre esta válvula para que no altere el proceso y entonces baje la presión. Sí, por alguna causa sigue aumentando la presión. Entonces, cuando llega a 16.17, abre la segunda válvula y le quita más presión. Si sigue aumentando la presión, a 16 aquí vamos a tener las 3 válvulas abiertas, pero ya protegidas. Entonces, esta decisión del número de válvulas, de los puntos de ajuste, de la capacidad que vamos
manejar cada una va a ser definido por el ingeniero de proceso. Entonces, le damos al ingeniero de instrumentación que seleccione y estos valores. Entonces, estas presiones del ingeniero de instrumentación no puede decir, oye, mejor ajusta a 15 cerrados, ¿no? No. Si dijo el ingeniero de proceso 15.82, son 15.82 o 225 libras. Cuando llega a los 5 libras más, abre la segunda válvula. Cuando aumenten 5 o 6 libras más, abre la tercera válvula. Entonces, y el ingeniero de proceso va a aplicar criterios de por qué usa este arreglo. Tiene una valvulota grandota, las abre en secuencia. Y todo este cálculo y todos los elementos, las válvulas y bloqueos, todos los elementos que están aquí de tubería, pues los propone el ingeniero de proceso para que la planta funcione. Entonces ya vimos aquí prácticamente pues, casi todo lo que es lo de la norma, ¿sí, jóvenes? Ya vimos las funciones, la nomenclatura, la simbología, su aplicación en esquemas inclusive de textos de la especialidad, circuitos independientes, y aquí ya lo estamos viendo aplicado. Aquí es pura medición. No hay control. No hay control continuo. O sea, este no es un tanque que esté con un nivel constante. Este va a operar a vacío. Está nada más operando. Es un sistema de llenado vaciado. Entonces, toda esa definición, la forma de operar, va generándose por el proceso, por el ingeniero definiendo cómo debe de operar, para qué capacidad, dónde debe ajustarse el nivel, la presión, la temperatura. Todo eso lo definimos nosotros, porque conocemos el proceso, porque lo estamos creando. Y tenemos que proponer con este diagrama cómo va a operar. Muy bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Y son 2 esferas. ¿Todo bien, jóvenes? Sí, profe, vamos bien. Sí, profe, todo bien. ¿Y qué dije? Cancelario. ¿Dónde estamos? Aquí. Aquí. Entonces, ¿qué les parece el uso de la nomenclatura? Estamos hablando de instrumentación, de sistemas, de operación, con pura nomenclatura y símbolos. Ya, por eso les mostré aquí muy rápidamente, más o menos cómo van a ser físicamente los instrumentos, que ese es parte del curso. Tenemos tiempo. Ok. Vamos a ver ahorita una... no sé si verlo. Voy a empezar lo que es la parte de, como un complemento, les voy a mostrar cuáles son los sistemas. Voy a hacer, es un adelanto de una parte básica de los sistemas de control distribuido de pantallas compartidas. Luego vamos a ver un video de una planta ya en operación para ver qué opinan los ingenieros que la manejan. Pero primero sí les voy a dar algo de los conceptos de control distribuido para que vean cómo en esa planta ya se maneja a través de un sistema de control distribuido. Pero para eso pues les voy a dar unas nociones de este sistema, que es parte del final del curso, pero se lo estoy adelantando para que se entienda ahora que veamos la planta y que vamos a ver el simulador. Si no, no se entendería para qué tenemos el simulador o para qué cómo está operando la planta del video que les voy a presentar. A ver, déjenme abrir aquí.
A ver, jóvenes, ¿ya tienen ahí en pantalla sistemas de control distribuido? Sí, profe, ya se ve. Ah, bueno. Miren, precisamente esta es la tendencia, bueno, realmente ya tiene mucho tiempo, pero pues ya también la industria ha adoptado este tipo de sistemas para controlar sus plantas. Ahí estamos viendo un esquema de los arreglos de qué es lo que está conectado a esos sistemas de control distribuido. Y brevemente les voy a dar esta parte introductoria, pues para que se entienda ahora que veamos el video y después, antes del simulador, también les voy a dar algo muy rápido de lo del simulador, para que se entienda qué es lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, vean, hemos pasado de la tecnología anterior, en esta parte vemos los sistemas utilizados en aplicaciones de procesos con centros de control con tecnología electrónica convencional. Ven, aquí tenemos indicadores directos, hay que estar leyendo cada uno y se pone, ¿no? Esta parte de botones es para arrancar, parar bombas, abrir y cerrar válvulas, son perillas, y cada instrumento es un registrador y las alarmas están mostradas aquí, en esta parte superior donde están estos cuadros. Vean, hay lámparas cambian de colores y demás. Pues aquí está toda la instrucción de tableros enormes. Si la planta es enorme, pues hay muchos instrumentos. Hay que aprenderse dónde está cada variable, de a qué sección pertenece del proceso. Normalmente se van poniendo en orden de la secuencia operativa de los procesos. Pero pues también hay que localizar, aquí hay etiquetas donde están identificados los instrumentos. Pero ahora, la mayoría de los centros de control ya son así, o es la tendencia. Son pantallas aquí, donde en monitores que recibe, aquí están los operadores. Ya es muy simple el diseño de donde están las consolas o las mesas de trabajo del operador que está manejando la planta. Y cuando quiere amplificar parte de la pantalla, pues tiene ya aquí estas extensiones, tiene ya forma de interconectar y amplificar la sección que quiere ver con mayor amplitud. Pero aquí están los relojes, pero entonces aquí están las pantallas compartidas con las secciones del proceso. Ya no tiene que andar buscando dónde está el indicador, dónde está el controlador y en dónde se encuentra el puntero y qué escala tiene, etcétera. O sea, hay que aplicar un factor. Ya aquí no tiene que hacer nada de cálculos, el valor se lo va a dar directamente, ya va a ubicar, cuando ocurra un problema en el proceso, va a ubicarlo directamente en la sección que corresponda. Entonces, esa es la diferencia. Ahora ya son estos sistemas de control con aplicaciones, y en donde, pues en la mayoría de las industrias, de cualquier tipo de proceso, en la industria química, en las refinerías, biotecnología, minería, papel, petróleo, gas, energía eléctrica. Entonces, todo esto ya la mayoría va a utilizar sistemas de control distribuido, donde está, estos son los monitores que tiene el operador con su interfaz de un teclado mouse para manejar la información y desplegar secciones en pantallas de gran dimensión. Entonces ya los cuartos de control pues son más estéticos, más ergonómicos, y entonces ya el espacio está más abierto, en fin.
hardware. Pues va a tener módulos de tarjetas de entrada de las señales que llegan de los sensores y de los transmisores. Y va a tener módulos con tarjetas de salida para mover las válvulas o elementos que tenga que activar de acuerdo al control que esté realizando. Y va a estar conectado mediante una red, y ya también puedo tener tablets o computadoras personales que puedo interconectar en la red para conocer información, para configurar, para extraer datos, etc. Y las interfaces de operación, aquí está un operador, es el teclado y el monitor. Entonces, estos sistemas van a adquirir todos los datos de los instrumentos que se requieren controlar en el proceso. Y también van a manejar todos los controladores que se requieran. Entonces, aquí el procesador tiene en un programa, les digo 20, 30 controladores. Entonces recibe aquí, si son 20, 30 señales, recibe 20, 30 señales de entrada. Y tiene 20 o 30 señales de salida. Cada tarjeta manejará módulos de 8 entradas o 4 salidas. Y ya tendrán, si son 20 salidas, 5 tarjetas de salida, etc. Por eso aquí está todo este módulo. Puede controlar toda una sección de la planta. Por eso aquí tenemos que este controlador, miren, está interconectado y va a manejar alguna sección de la planta. Entonces aquí está lo que entra y aquí está lo que sale. ¿A dónde va? Entran y salen. Son entradas y salidas. Estas son manejadas con protocolos tipo HART, o también son señales que pueden ser manejadas con señal de 420 mA. Y estas de abajo son señales que se manejan en vía serial con protocolos Profibus, de DeviceNet. Entonces ya son otro tipo de lenguaje y que se interconectan y serán interpretados por este controlador. Entonces, estos son los controladores. Aquí está el controlador. Ya no es una pantalla, no es un cuadrito, una caja de recepción, y que aquí vemos los datos con un puntero del punto de ajuste, ni el valor que tiene la variable. Ya no. Pero sí lo vamos a ver en la pantalla del operador. En vía red, aquí es donde vamos a tener la parte visual. Entonces se construyen ya los gráficos de acuerdo a secciones del proceso y de lo que esté manejando este módulo. Entonces el módulo puede tener unas cantidades diversas de lo que esté manejando en campo. Y también que dice Safety System I/O, este es el sistema de seguridad, este es el SIS. Este es un sistema instrumentado de seguridad en donde los instrumentos que van a proteger es lo que va a estar conectado a este sistema. Vean, son independientes de los demás instrumentos de la planta. Aquí está interconectado lo que vaya a ser del sistema de seguridad, el sistema instrumentado de seguridad. Entra a la red y lo podemos visualizar aquí. Por eso, ya en la nomenclatura podemos poner un rombo con un cuadro, porque puedo ver la información en una pantalla. También aquí, los controladores, ¿cómo los voy a ver? En la pantalla compartida, no aquí. Este es físicamente el controlador. Y aquí físicamente recibo las entradas y salidas de campo. Pero no lo veo, no veo nada, no tiene nada que ver. Pero la red, mediante el software, aquí es donde puedo pedir, y aquí lo puedo ver. Puedo pedir qué controlador deseo ver, y aquí lo veo. Eso lo vamos a ver en el simulador. Y también se le pueden conectar las entradas inalámbricas. También la tecnología, ¿recuerdan cuando vimos que cómo iba evolucionando la tecnología de la instrumentación? Entonces va evolucionando y cada vez es más factible tener señales inalámbricas que requieren la integración de redes de comunicación. Y por eso a este tipo de esquemas se le llaman arquitectura.
porque es el arreglo para definir qué es lo que está conectado y dónde lo vamos a ver, cuántos niveles y qué es lo que está conectado y cómo, en qué tipo de conexión tienen. Por eso aquí están protocolizada con HART, con entradas simples, con otros protocolos, el sistema de seguridad o inalámbrico. Y cada uno tendrá una interfase para su comunicación, para su integración. Y aquí, por ejemplo, está una estación de ingeniería para que hagan modificaciones, una estación para que el operador esté manejando el proceso, una estación donde estén aquí las diversas aplicaciones, y también aquí una estación donde esté la parte de guardado de información histórica, los datos que almacenamos de lo que se va guardando, lo que estamos registrando. Entonces, esto va a ir a través de un servidor que se encarga, que es un software de control distribuido. En los centros de control es un software que administra la información que se tiene que ver en las pantallas y que recibe la información de campo a través de los controladores que van a estar distribuidos en los diferentes procesos de la planta. La distribución esto está accesible al operador. Lo que va a ver el centro de control es la pantalla. Él no va a ver los controladores físicamente. La pantalla de lo que le va a indicar el sistema. Entonces aquí vamos a tener servidores que contienen un software que administren lo que hace un ingeniero para analizar la planta y su comportamiento, el operador para manejarla como tal y mantener la producción, o los diferentes tipos de aplicaciones que pudiéramos tener, incluso simuladores. Entonces ya estos son manejados a través de servidores y el software, el poder del software es el que le va a dar la capacidad para manejar toda la información que se genera en la planta. Entonces, estos sistemas de control distribuido, precisamente se los estoy adelantando para que se entienda lo del video, y también les he estado comentando que la recomendación de los egresados de la escuela, en algunas reuniones en las que yo he participado con ellos, han insistido en que se les dé un poco. Eso es algo muy rápido. Entonces, es un sistema orientado al control de procesos de plantas químicas y que presenta los datos a los operadores en pantallas compartidas de secciones del proceso. Y el sistema, obviamente, está conectado con las señales de entrada-salida por medio de cableado o redes de comunicación, como vimos en la arquitectura. Y ya si queremos ver los datos, en la interfaz hombre-máquina, la IHM, se realiza por la petición del que la está operando. Pide los datos de campo y directamente van a aparecer ahí en la pantalla. Y también en la parte de alarmas le va a generar una pantalla específicamente con las alarmas que se están presentando. Ya no tenemos paneles con luces ni nada, todo se redujo. Entonces abro la ventana y veo las alarmas cuadrones que se esté utilizando. Entonces son para procesos de gran dimensión, integrantes, tanto de proceso como de seguridad, y equipos de diferentes fabricantes, que es como vemos en la tendencia, cada vez es más abierta la conectividad y cada vez es más modular para tener expansiones sin hacer modificaciones drásticas. Y con esto puedo tener supervisión y mando de varios procesos o plantas.
y por lo tanto también puede realizar tanto el control del proceso y la administración del mismo. Tenemos la planta de proceso con los operadores de campo, los sistemas de control. Ven, aquí está, este es el controlador, este es el hardware. No tiene nada de escala, no podemos ver nada. ¿Dónde lo vamos a ver? En la interfase hombre-máquina, con el operador, con una consola donde estén el teclado, los monitores, las pantallas y mouse o lápiz digital. Entonces, sí está. Todo lo que llegue de campo, esta parte que está aquí es lo no accesible al operador. Son gabinetes, aquí llegan la señal de campo, el alambrado, las tarjetas, y es no accesible al operador. Y esto que está acá, esta es la parte accesible al operador. Entonces aquí está en el cuarto de control, están las pantallas y los operadores que están manejando un determinado proceso. Y podemos tener facilidad para imprimir y podemos también recibir información para mandar a los clientes por una red local. Y también podemos tener un cuarto de ingeniería donde se esté manejando la información de lo que se tenga que actualizar del proceso, etcétera. Y también podemos tener una comunicación vía satélite. Entonces, vean cómo va. Según la tecnología, vamos creciendo. Entonces, en campo, el operador puede tener una estación. Vean, aquí esto ya es de... Estos monitores ya casi pasaron de moda, pero ya son más planos. Pero lo importante es que aquí, localmente, puedo tener una pantalla donde esté consultando la información del operador de campo. Por eso se les da una tablet o un celular que requieren la aplicación correspondiente, el software correspondiente, y que entonces ya se puede ver la información y va a haber niveles de acceso. ¿Qué pueden ver? ¿Qué pueden configurar? No todo mundo puede ver todo ni configurar todo, solamente los que tengan acceso. También se le pueden integrar cámaras para monitorear puntos difíciles o de seguridad o de protección. ¿Cuál es la idea de estos sistemas? Okay. ¿Qué pasó? Uy. A ver, jóvenes, ¿qué pasó? Ya se perdió la pantalla, ¿verdad, jóvenes? Sí, profe, ya no se ve. ¿Qué pasó? Déjenme ver. Aquí me hizo un extraño. A ver. ¿No regresó? ¿No, verdad? No. No la ven, ¿verdad? Todavía. Ya se ve la presentación, profe. Bueno, Sí, la profe, ya. primera diapositiva. A ver. ¿Dónde nos quedamos? ¿Ya se ve ahí, jóvenes? Sí, profe. Ya, profe. Nada más que no está en modo de presentación. Ahí está. ¿Sí? ¿Quién sabe qué pasó? Aquí me hizo un extraño. No sé si sea el cable, voy a checar ahí después. Bueno, miren. ¿Cuál es la idea de por qué también la recomendación o por qué tanto el uso? Pues porque con esto podemos mejorar la eficiencia de operación de la planta. Y dice, porque vamos a dice, gestión de la información. Finalmente nosotros, cuando estamos ya manejando las instalaciones, mucho de lo que hacemos es gestionar, hacer que las cosas sucedan. Entonces aquí gestionamos, por medio de la información, el manejo y mejoramos la eficiencia de la planta. Hacemos gestiones.
si gestionamos. No sé, y podemos también tener simuladores. ¿Qué hace un simulador que pueda estar conectado al proceso? Toma datos vivos y simula sin alterarlo. Puedo probar con los datos reales de la planta el comportamiento del proceso. Y una vez que ya lo haya verificado, ya lo puedo pasar a la parte productiva. Muy bien, se nos acabó el tiempo por hoy. Recuerden que me quedé aquí en esta lámina y entonces continúo la próxima sesión. Termino de verlo, vemos los videos y vamos a ver el simulador también. Entonces termino de explicarles esta lámina, la próxima clase, y les voy a enviar también el archivo previamente. Esto es como un complemento. Me estoy adelantando aparte del tema final, pero se los quiero dar así rápidamente como para que tengan una idea de lo que vamos a ver en el video y en el simulador, para que se entienda mejor. Es un complemento, no es forzosamente los temas del curso. Está dentro y a la vez también es un complemento, pero no es estrictamente programado como tal. Muy bien, entonces los veo el próximo, el jueves. El jueves los veo, jóvenes. ¿Qué? De acuerdo, profesor. De acuerdo, profe. Muchas Gracias, gracias. profe. Nos Buen vemos, día. profesor. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, jóvenes. Pasó.